estamos a 17 de abril ya. Después les comentamos que cambiamos el día del 1 de mayo, que en 2 semanas es 1 de mayo. No vamos a contar con seminario, por lo tanto se pasa al 8, ¿sí? O sea, la semana siguiente, y queda igual, permanece el 15, ¿sí? Esto después lo vamos a difundir, pero la idea es que en 2 semanas no tengamos el seminario por el feriado y a la otra semana sí se reemplace, digamos, ese día. Así que bueno, vamos entonces con el seminario del día de hoy. Está a cargo Luciana Rencela de UNLP de La Plata. Ella va a presentar un trabajo denominado Políticas tributarias locales y su relación con el turismo, una aplicación para la provincia de Buenos Aires. Y bueno, para comentarles un poco lo que hace Luciana. Es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional de La Plata, es becaria de investigación de la misma universidad desde el año 2020, con funciones en el Instituto de Investigaciones Económicas. Se encuentra desarrollando su tesis de maestría en finanzas públicas y cursando el doctorado en ciencias administrativas en la misma universidad. Es docente de Economía del Turismo 2 con un enfoque macroeconómico en el segundo año de la licenciatura en Turismo de acá de La Plata y es coordinadora, perdón, académica de los trabajos finales de práctica de la carrera, ¿sí? Con funciones administrativas en el Departamento de Turismo de la UNLP. Bueno, Lu, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por estar y buen día para todas. Y creo que solo tenemos a Martín, masculino, para todas y Martín. Bien, bueno, voy a poner modo presentación. Ahí está, ¿ven bien? Sí, súper. Sí, perfecto. Bien, bueno, dejo una ventanita ahí por si alguna me hace señas. Bueno, como comentaba Agustina, voy a presentar mi trabajo de tesis que está en proceso, que se denomina Política Tributaria Local y su vinculación con el sector turístico. Para este estudio tomé el caso de la provincia de Buenos Aires y mis directores son Natalia Porto y Jorge Puig. Bien. Bueno, ¿cuál fue la motivación de esta temática? Todo comenzó con el curso de federalismo fiscal que se dicta en el marco de la maestría y mi interés, digamos, por cuál es el rol de los municipios en esta imposición de tributos y sobre todo al ver cómo era la ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires y cómo manejaba el gobierno de la provincia la distribución de los recursos a los municipios, me surgió el interés de ver cuál era esta aplicación de la política en el turismo, en la actividad turística. Bien, y sobre todo como mi formación es de licenciada en turismo, cursando una maestría en finanzas públicas, quería buscar la manera de vincular esta temática con la actividad turística. Bien. Bueno, en base a esta motivación surge la propuesta de analizar las políticas tributarias de los municipios provinciales, identificar las tasas y las contribuciones relacionadas a la actividad turística de cada municipio y tratar de ver cuál es la situación de acuerdo a una clasificación entre municipios denominados turísticos versus los que no son turísticos. Ahí vino el otro director. Bien. Bueno, a partir de esta propuesta surgen los interrogantes que se detallan, que son, bueno, ¿los municipios graban en la actividad turística? De acuerdo a este gravamen, bueno, o de acuerdo a estos municipios, ¿qué tasas emplean, no? ¿Y qué tipos de municipios, en qué tipo de municipios predominan estas tasas? Hablando de esta clasificación que decía antes de municipios turísticos versus no turísticos. Bien. Uy, no.
Bueno, en cuanto a antecedentes y la literatura relacionada, si hablamos de tributos en turismo a nivel mundial, lo que más se encuentra en la literatura es siempre tributos vinculados directamente y aplicados directamente a el consumidor, ¿sí? En general se suele aplicar una tasa por estadía en hoteles y también estuvo el caso de la ecotasa que surgió en Baleares y que luego se reversionó a tasa turística, entiendo, y también se aplica a las estadías en hoteles en casi toda Europa. Hay muy pocos trabajos en los que se trata de analizar, por ejemplo, los gravámenes indirectos a la actividad turística, como por ejemplo es el caso de Gago Lavandeira, que ahí analizan eh, sí, taxation específica y general al turismo y hablan de la aplicación en el IVA, ¿no? De las actividades turísticas. Bien, pero todas en general están destinadas a la estadía de los turistas y con esos fondos tratan de suavizar impactos de la actividad, o esa era su idea, ¿no? Bien, en cuanto al sistema tributario local en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en general se toman trabajos de Porto Alberto, que ha trabajado durante mucho tiempo sobre el federalismo fiscal en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y también se toma como base el trabajo realizado por Porto, Fernández Felices y Puig, en el que se hace un análisis de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires. Bien, que voy a mencionar algo próximamente en otras slides. Y en cuanto a tributos en turismo en Argentina, la literatura es bastante escasa. Hay algunos análisis acá de mi compañera Agustina, que realizó su tesis sobre tributos en el sector turístico, realizando una comparación entre Argentina y Brasil. Y también hay un estudio reciente de la ecotasa, la cual se aplica tanto en Bariloche como en Iguazú. Bien. Bueno, para las colegas uruguayas, que seguramente conocen un poco, pero les voy a comentar eh, sobre por qué se toma la provincia de Buenos Aires y cuáles son sus características. Bueno, la provincia de Buenos Aires está conformada por 135 municipios que tienen características bastante diversas, tanto en población como en superficie, como en actividad económica, la variedad de recursos y las maneras en las que aplican sus políticas fiscales y tributarias en sus localidades. Y luego tenemos la ley de coparticipación provincial que había mencionado anteriormente, que surge en 1987 con una reforma en 1989, que se promulga la 10.559 primero, y luego hay una modificación en 1989 en la que se especifica un trato especial para aquellos municipios que se denominan turísticos. Bueno, para más o menos comentarles las características de la provincia, puse algunos gráficos para que vean, bueno, cuáles son los polos con mayor población dentro de la provincia, el Producto Bruto Geográfico y cómo es la distribución dentro de la provincia. Lo que caracteriza a esta provincia es que casi 40 municipios se encuentran agrupados en lo que se denomina el área metropolitana, que sería alrededor de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que se encuentran, no sé si ven ahí en esa parte, y el resto de los 90 municipios están al interior de la provincia. Y también sumé este mapa de recursos turísticos que realizamos hace un tiempo con Natalia, Agustina, Carolina y otra compañera más,
en la que identificamos todos los recursos que tenía la provincia, de acuerdo a cada municipio, y en este mapa se ven los municipios más oscuros son los que más recursos tienen. Bien. Bueno, comenzando con un poco la explicación de la metodología que llevé a cabo, primero me propuse, bueno, analizar las 135 ordenanzas fiscales e impositivas de los municipios de la provincia de Buenos Aires para el año 2018. Se tomó este año porque era el único año en el que teníamos disponibles todas las ordenanzas fiscales e impositivas. Eh, Se puede recuperar información de otros años, pero no para todos los municipios. Bien. Una vez realizado el análisis, se identificaron tasas que estaban potencialmente relacionadas a la actividad turística, y acá entendiendo actividad turística a aquellas actividades características del turismo que fueron determinadas por la Organización Mundial del Turismo, y para esta investigación, de las 12 actividades características que determina el OMT, se tomaron solo 4, que serían alimentos y bebidas, representados mayormente por restaurantes, alojamientos para visitantes, agencias de viajes y empresas de viajes, por ejemplo, y actividades culturales. Dentro de actividades culturales se tomaron y se diferenciaron juegos de azar y cuestiones similares, y por otro lado otro tipo de esparcimiento, en el que en general se toman confiterías bailables, cabarets, bares nocturnos, pero también para algunos casos se identificó eh, cines o teatros. Bien. Bueno, acá les mencionaba, retomo la mención del trabajo de Porto, Fernández Felices y Puig, en la que en un análisis de las tasas de los tributos de la provincia de Buenos Aires, se identifican 3 grandes grupos dentro de estas tasas. En el primer grupo tenemos las tasas de mayor relevancia, que sobre todo tienen esa mayor relevancia por su recaudación, en la que encontramos la tasa por inspección de seguridad e higiene, que grava mayoritariamente a los ingresos brutos de las actividades económicas de cada municipio, la tasa por servicios generales, que es la de alumbrado, barrido y limpieza en general, y la tasa por mantenimiento de red vial. Y estas últimas 2 tasas graban más lo que es el patrimonio, superficie. Y luego tenemos un segundo grupo en el que se identifican 18 tasas municipales que son relativamente homogéneas en la forma de cobro, bases imponibles o categorías. Y luego hay un tercer grupo en el que está el grupo heterogéneo de tasas, que esas sí difieren entre municipios. Y es donde se van a encontrar estas tasas tal vez vinculadas directamente a la actividad turística. Bien, debido a la relevancia que tiene esta tasa de inspección de seguridad e higiene, es que se hace hincapié en su análisis en cada ordenanza impositiva de cada municipio. Bien. Bueno, vamos a llamarle TISH para cortar un poco, se identifica esta tasa o su equivalente en cada ordenanza impositiva, puede ser como tasa de actividades económicas, que también se llame, y se la clasifica según su forma de aplicación. Tenemos tasas, o sea, tasas de seguridad y higiene que graban a todas las actividades económicas, estableciendo una alícuota que tiene como base imponible sobre todo el ingreso, por cada actividad económica. Luego tenemos tasas que establecen una alícuota general y alícuotas especiales, que ahora voy a explicar un poquito mejor y les voy a mostrar cómo se denotan, y tasas que solo establecen una alícuota o una tasa mínima general para todas las actividades en general.
Bien, acá les traje como una imagen de lo que sería la ordenanza impositiva con una TIC que grava a todas las actividades económicas, estableciendo alícuotas casi siempre iguales en el agrupado, pero diferenciales entre diferentes clasificaciones grandes de actividades económicas. Em, para eso se utilizan el nomenclador de ingresos brutos para clasificar estas actividades económicas y, bueno, como les decía, establecen alícuotas según la actividad. Y también en algunos casos pueden establecer tasas mínimas a abonar. Bien. Y luego tenemos el otro tipo de clasificación en la que la TIC se presenta con una tasa general, como en este caso, que establece una tasa general para ciertas actividades englobadas en o comercio o industria, y luego establece tasas especiales para algunas actividades. En general, siempre en estas actividades aparecen entidades financieras, transportes también, y acá, por ejemplo, en este caso, que si no me equivoco es Alsina, el partido de Alsina, establece una tasa especial para aquellas actividades promovidas, cuyo crecimiento es de interés distrital, dice, ¿no? Y acá aparecen hoteles y termas, por ejemplo. Bien. Bueno, después teníamos el otro caso en la que hay municipios que son casi la minoría, pero son porque son tal vez municipios pequeños que establecen una tasa general para todas las actividades económicas. Bien. Bueno, les voy a ir mostrando un poco de los resultados preliminares de este análisis de las ordenanzas. Tenemos 104 municipios en los que la tasa de seguridad e higiene grava a las actividades características del turismo, con una tasa diferencial, ¿no? Y después tenemos 25 municipios en los que estas actividades características del turismo no están grabadas, pero esto no significa que no tengan TIC, ¿sí? O sea, en general casi, me parece que uno o dos municipios son los que no tienen esta tasa de seguridad y higiene así, pero es casi una tasa universal en la provincia de Buenos Aires. Y luego tenemos municipios sin datos, porque ese es un problema tal vez acá en Argentina, que hay algunas ordenanzas a las que le faltan sus anexos y que no se puede establecer qué tipo de eh, aplicación hacen con esa TIC. Bien. En cuanto a la situación de la tasa según las actividades características del turismo. Acá en naranja pueden ver cuáles son los municipios en los cuales la TIC grava las actividades características del turismo según, bueno, su clasificación, ¿no? Tenemos alimentos y bebidas, alojamiento, agencias de viajes y actividades culturales. En la que vemos mayor relevancia es actividades culturales, y también se denota que en la zona sur de la provincia se graba siempre a este tipo de actividades. Y en el norte también puede ser como más característico por esta zona. Bien. Mirando la situación de la TIC según cada actividad característica del turismo, vemos, bueno, en alimentos y bebidas tenemos 71 municipios en los que, bueno, alimentos y bebidas se encuentra grabado por la TIC, y acá resalté algunas cuestiones que tenemos. Los partidos con menores alícuotas, en los cuales se encuentra la Prida, San Pedro y Junín. Y luego tenemos partidos con mayores alícuotas que están Ezeiza, Lincoln y General Belgrano. Acá ya se van viendo algunas cosas que voy a destacar más adelante. Bueno, pasando a la actividad alojamiento, tenemos 89 municipios que se encuentran
que la TIC graba a los alojamientos. Y en este caso, nuevamente encontramos a La Prida, San Pedro y Junín con las menores alícuotas, y las mayores alícuotas nuevamente en Lincoln, San Fernando y General Belgrano. Bien. Bueno, para las agencias de viaje tenemos 61 municipios en los que la TIC establece una alícuota específica para agencias de viajes, y tenemos los partidos con menores alícuotas, que son nuevamente La Prida o La Barría, en este caso, y Ensenada, y con mayores alícuotas Quilmes, Lomas de Zamora, que se encuentran en esta zona de Lamba, por ahí son medio difíciles de identificar en el mapa, y General Belgrano. Bien. Bueno, y por último, las actividades culturales. Acá encontramos 108 municipios que graban las actividades culturales. Si por ahí prestaron atención, acá hay una diferencia, porque cuando realicé la clasificación, digamos, si yo veía que un municipio solo grababa actividades culturales como juegos de azar o confiterías bailables, y no otra actividad característica del turismo, directamente como que la dejaba como, como que no grababa todas las actividades características del turismo, ¿sí? Por eso hay una diferencia de 4 partidos en los que solamente graban a las actividades culturales. El caso de, me río porque uno de los casos es Lobos, de donde soy yo, así que, bueno, sucedía eso con algunos partidos. Bien, y acá encontramos que nuevamente las menores alícuotas están aplicadas en La Prida, Ensenada y Junín, y las mayores alícuotas están en Esteban Echeverría, General Pueyrredón, que General Pueyrredón es donde se encuentra Mar del Plata, el mayor destino de la provincia, y Lincoln. Bien. Bueno, acá lo que quise demostrar con estos gráficos es cuál es la relación entre la alícuota específica para cada actividad característica del turismo contra una alícuota comparable de comercio por menor, ¿sí? Y lo que se denota así a simple vista es que tanto acá tenemos, en el primer recuadro estarían alimentos y bebidas, en el segundo alojamientos, en el tercero debajo agencias de viaje, y en el cuarto cultura, ¿sí? Actividades culturales. Ahora, lo que notamos en los dos que se encuentran debajo es que las alícuotas específicas para las actividades están por encima de la alícuota comparable del comercio por menor. Bien. Y tenemos algunos outliers que los identifiqué y que se suelen repetir, que son San Nicolás, Lincoln, Lomas de Zamora y General Belgrano. Y eso para el caso de alimentos y bebidas, alojamientos y agencias de viaje. Para el caso de actividades culturales cambia un poco y aparecen como outliers General Pueyrredón y Esteban Echeverría. Y luego también San Nicolás y Lomas de Zamora. Bien. Bueno, esta clasificación que mencionaba anteriormente de municipios turísticos y no turísticos está un poco en proceso, pero lo que puedo mencionar es que se toman como referencia la definición que realiza Beyer de municipios turísticos bonaerenses, en los que plantea 4 componentes básicos para identificar estos municipios. Una es su unidad territorial, el otro es la autonomía político-administrativa, que tiene la gestión municipal, que con la capacidad de diseñar e implementar políticas y programas públicos, sobre todo relacionados a la actividad turística, y el componente económico y social. Bien, que en este último punto se suele tomar el Producto Bruto Geográfico como
sí, como herramienta para definir este componente económico del municipio. Y por otro lado, como también mencionaba al principio, tenemos la Ley de Coparticipación Provincial que identifica 4 municipios turísticos. No queda tampoco muy claro en la ley cómo hacen esta clasificación, pero pues, se entiende que también es por este componente económico de estos municipios. Además, analizando el Producto Bruto Geográfico de estos municipios, también se identifica como la actividad turística alta, ¿sí? Tenemos entre estos municipios a La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Montehermoso. Estos 4 municipios reciben por esta ley un trato diferencial en lo que sería la distribución de los recursos de la provincia. Bien. Bueno, quedó ahí como en proceso para poder clasificar finalmente cuáles serían turísticos y cuáles no de estos que vengo mencionando. Y otras de las tasas y contribuciones que fueron relevadas, encontramos los fondos de turismo y otras tasas específicas que las voy a mencionar en la segunda diapositiva, pero acá me voy a centrar en explicar un poco qué son los fondos de turismo, ¿no? En general, se crean para financiar la promoción y la difusión del turismo en particular, y en algunos casos, mirando otras ordenanzas y buscando un poco más, se ve que utilizan ese fondo para cubrir ciertos gastos asociados a la actividad turística, como por ejemplo compra de herramientas o de maquinaria para balnearios. En otros municipios hay muy poca información y no se encuentra tal vez a dónde van destinados las contribuciones de estos fondos. Bien, los municipios identificados con fondo de turismo son General Porredón, que como decía es donde se encuentra Mar del Plata, es el partido donde se encuentra Mar del Plata. La Costa, que se encuentra aquí pintada también en turquesa. Montehermoso, que se encuentra por aquí, también es toda zona de balnearios. Necochea, creo que las había marcado, sí, ahí está. General Porredón, La Costa, Montehermoso, Necochea, San Cayetano, San Pedro, que ya acá está lindero, digamos, a Entre Ríos y al río, Tandil y Tigre. Bien. Y por otro lado tenemos los municipios con tributos al turismo específicos de la actividad. Y acá hay un grupo diverso de tasas entre estos municipios, en los que encontramos que graban tanto al consumidor, ya sea poniéndole un fee a entradas o estadías de espacios turísticos, y a los proveedores. Hay algunos municipios que tienen registros de guías e idóneos, registros de alquileres temporarios, ese es el caso de Tandil, me parece, si no recuerdo mal, arrendamientos de espacios turísticos y permisos para que operadores turísticos puedan desarrollar sus actividades. En este caso tenemos los municipios de Adolfo Alsina, sí, estos sí que no los identifiqué en el mapa, Varadero, que se encuentra por aquí al lado de San Pedro, Benito Juárez, que se encuentra cerca de Tandil, Ensenada, Junín, Marcos Paz, que se encuentra acá en el AMBA, Navarro, Punta Indio, que está acá casi comenzando la costa, San Antonio de Areco, que está por acá también, cerca de Varadero y San Pedro, San Fernando junto con Tigre, bueno, San Pedro, Tandil, Tigre Torkins, que está por acá, y Villa Gesell. Ya casi que me conozco toda la provincia. Bueno, Alsina es. Bien. Bueno, y llegamos a las conclusiones preliminares, en las cuales, bueno, se identifica que es un tema poco explorado en la literatura del turismo y sobre todo en lo que refiere a políticas tributarias locales. Se identifican entonces
104 municipios que graban a una o más actividades características del turismo con una alícuota diferencial, cuya media es de 1,03%, mientras que la media de la alícuota de comercio por menor es del 0,7%. Esto es lo que denotaban tal vez los gráficos de dispersión. También existen actividades que fueron relevadas aparte, como telesalojamientos y juegos de azar, que pueden llegar a tener menor respuesta en los cambios en las tasas y que no están vinculados directamente al turismo, pero sí relacionados, y siempre esas alícuotas suelen ser más altas también que la media. Eh, Hay pocos municipios que tienen fondos de turismo, y lo característico también de estos fondos, que olvidé mencionar, es que suelen financiarse a partir de porcentajes que obtienen de otras tasas, ¿sí? De, como por ejemplo de la tasa de seguridad e higiene. Los fondos de turismo suelen no ser los únicos fondos que tienen los municipios. Por ejemplo, San Pedro tiene varios fondos por diferentes actividades, eh, y es un poco el municipio que tiene más datos sobre la recaudación de esos fondos, pero bueno, es lo que queda por analizar. Y después hay una diversidad increíble en lo que es el tributo denominado tasa turística, que nada, si se piensa en comparar con el que se aplica en España, va a haber bastantes diferencias. Y bueno, esto que identifiqué anteriormente entre, por ejemplo, Lincoln y Junín, que eran partidos linderos que establecen alícuotas muy diferenciales. Por ejemplo, Lincoln tenía la alícuota más alta y Junín era uno de los partidos con las alícuotas más bajas. Bueno, esto puede llegar a generar alguna rivalidad. Bien. Bueno, limitaciones en la no disponibilidad de datos, que todos conocemos en Argentina, y pasos a seguir, bueno, me iba a centrar en analizar, bueno, estos fondos de turismo, un poco su creación, el destino, funcionamiento, si existe datos de la recaudación, la clasificación y caracterización de los municipios según turísticos y no turísticos, eh, y el análisis de estos municipios cercanos y sus alícuotas. Bien, bueno, muchas gracias. Cualquier comentario o recomendación son bienvenidos porque estoy todavía en ese proceso. Buenísimo, Lu, muchas gracias, estuvo buenísimo. Bueno, a ver, acá están sus directores por si quieren hacer algún tipo de comentario o si no, abrimos también para el intercambio. Como dijo Lu, sugerencias, Voy a dejarme compartir preguntas. así los veo a todos. Dale. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Rompo el hielo. Bueno, Luz, felicitaciones. Gracias. Estos seminarios me encantan porque trabajamos oficina de por medio, pero uno no conoce realmente el trabajo que hace el otro, de verdad lo digo. Y esto está buenísimo, sobre todo el trabajo en provincia, que sabemos que la dificultad de conseguir datos no es fácil. Así que felicitaciones, está buenísimo. Gracias. Me perdí un poco porque desconozco el tema de dónde se extrae, digamos, más allá de que definieron actividad turística por estos elementos y sacaron de ahí y qué entendieron por actividad turística. En la alícuota me preguntaba si en realidad tengo dos preguntas, o sea, como para terminar de Ujú, entender un poco. Si hay algún mínimo de tributo que se haga a las actividades en general, y eso aplica en particular a turismo, como si, no sé, si a lo mejor esto tiene también una relación con otras actividades. Por ejemplo, no sé, construcción, ¿no? Entonces, ujú. uno tendría un impuesto similar o no, pensando en, no sé, estoy diciendo por decir, porque desconozco, en la Sí, está degradación al medio ambiente o al bien. empleo. Entonces, si en realidad eso tendría alguna relación con el impacto que tiene la actividad al medio ambiente, al entorno, ¿se entiende? Como si la alícuota estaría aplicada por
Claro, la si tiene algún contribución o el criterio. desagrado que hace la ¿Por qué actividad. pienso? Si a lo mejor hay ciudades o destinos que son más turísticas que otras, el Ujú. impacto, digamos, sería mayor, digamos, ¿no? Yo lo pienso en Chacabuco, de donde soy yo, Sí. que digamos, estarían robando si ponen el impuesto al Claro. turismo. Pero no, lo digo en serio. Pensando en la relación que pueden tener, se ríe Natalia, la relación que pueden tener las ciudades con Sí, la con la actividad actividad. turística, principal o no, en la provincia, y si eso tiene algún criterio, digamos, de mínima o de máxima en relación a eso. No sé si se terminó de entender. Eh, sí, o sea, mira, tenés municipios que, como decía, graban a todas las actividades, le ponen una alícuota diferente, o sea, sí, diferente. Por ejemplo, industrias tiene un cúmulo de alícuotas, comercio por mayor, comercio por menor, otro, y Mm. dentro de comercio por mayor y dentro de comercio por menor también tenés diferenciado, desagregado, digamos, eh, cada actividad. Eh, y lo que yo denoté, sí, es que hay un aumento en alícuotas de acuerdo a la actividad, pero ya el trasfondo de por qué establecen esas alícuotas, capaz que Jorge lo sabe más, pero no sé. No, no sé cómo, o sea, ahí hay que analizar cada municipio, cuál es su criterio, para decís vos, para poner esa alícuota. Claro, en principio si hay, por ejemplo, no sé, mínimos y máximos. Si a lo mejor, no sé, el mínimo de Sí, grabar determinada actividad, independientemente que sea turismo o no, es común a todas las actividades, por ejemplo. Eso como ujú, para entender. Porque en todo caso, si se está grabando más en turismo, quizás habría ujú. alguna explicación de eso. Lo digo desde el desconocimiento, no, No, no. no, lo que suelen hacer algunos municipios es establecer mínimos de acuerdo a la cantidad de ingresos brutos que declaran eh, las empresas, ¿sí? O como que te ponen, bueno, el primer rango de ingresos brutos de tal a tal, tienen que pagar un mínimo de tanto. Y Ok. así va sumando de acuerdo al mayor proporción de ingresos brutos que tenga la empresa. Y O claro, sea, entonces la otra pregunta era eso, ¿cómo se comporta, por así decirlo, el gravamen de la actividad turística versus otras actividades? sí, ahí me va a quedar cómo se Tenés la comporta el comparación grabado. con comercio. Vos dijiste la comparación Sí, con comercio. esa es la de la dispersión. Sí, no, ahora yo lo que decía es también lo que nos va a faltar saber ahí es los ingresos brutos que reciben las actividades características de turismo para también saber, pero a ver, voy a volver al PPT. Mm, Vamos a volver a la cosa. Sí. En general, no sé si esto por ahí responde un poco Ani, en agencias de viajes y en actividades culturales, las alícuotas de esas actividades están por encima de la alícuota de comercio por menor, por ejemplo. Ok. En el caso de restaurantes o alimentos y bebidas y alojamientos, se mantiene, digamos, en la media. Ok. Bien, gracias. Puedo hacer una aclaración ahí, un comentario Sí, dale, breve, ayúdame. pero con un disclaimer de que vengo del lado de la economía. Digo, lo que estamos aprendiendo en Fíjate el que está proceso de peor. la tesis de Luciana, creo que está bueno, es que uno, por ejemplo, ve eso que me mostraba Luciana recién, de que vos tenés en, no sé, en alojamiento, qué sé yo, una alícuota más alta de lo que tenés en una alícuota general. Y ahí no sé si no lo vamos a poder creo que dilucidar, pero sí tal vez plantear algunas hipótesis. No nos queda claro que el policy maker de un municipio esté grabando más alto eso por una cuestión de turismo per se, sino que capaz que por una cuestión
la característica del bien y de que ese bien tiene una elasticidad diferente a otras. Y bueno, el tipo sabe que si graba esa actividad o que la gente que consume ese tipo de bienes tiene un determinado nivel de ingreso que puede permitirle poner una alícuota más alta a esos tipos de bienes que a otros. Entonces, creo que ahí es lo que al final del día queríamos, me parece, pensar un poco, porque para no pensar de que los tipos graban más altas ciertas actividades porque son turísticas, sino que, bueno, esto me lleva a cuando nosotros damos la cuenta satélite y el turismo como bien compuesto y todo lo que tiene el turismo adentro, que son un montón de compuestos distintos que pueden tener distintas características cuando uno los mira de manera aislada, como bienes particulares. Eso puede llevar a que tengan alícuotas o gravámenes diferentes. Entonces eso me parece que es un poco lo que está bueno y creo que es donde eventualmente con Luciana estamos tratando de pensar así, bueno, cuando vos ves un determinado municipio que graba tan fuerte tal actividad, ¿lo está haciendo por una cuestión meramente turística o por eso o porque el tipo ni siquiera se está acordando del turismo y solamente sabe las características de ese bien y lo graba de esa determinada manera? Sí. Sí, sí, Yo está estoy de súper acuerdo con dos, interesante. perdón, con dos aclaraciones que no sé. Ojo, Ana, que lo que está haciendo Luciana es solamente ver que cuál es la alícuota, a dónde se cobra, pero nosotros no tenemos datos de recaudación, por ejemplo. Mm. Porque esa era una idea de tratar de decir, bueno, a ver, el siguiente paso es decir, tengo todo esto y cuánto recaudan por esa tasa los distintos. Eso es un trabajo súper arduo que que desistimos en esta etapa. No sé si capaz que iba por tu No, lado. Y la otra, me parece que es que Luciana también lo que después quiere ver, que es un poco también lo que decía Jorge, es ahora dijimos, bueno, hay unos municipios turísticos, qué sé yo, de acuerdo a distintas clasificaciones, pero todavía no hicimos el matching de decir, bueno, a ver, te voy a contar que realmente los municipios que se clasifican como turísticos tienen una alícuota más alta. Todavía eso no lo pudimos, vimos unos rangos ahí. Y si lográramos ahí encontrar un matching perfecto, estaría buenísimo, porque terminaría de No, cerrar la explicación de Jorge, pero eso no es tan fácil. claro, claro. No había entendido que esto era recaudación, sino que justamente era Ah, ok, tributo ok, bien, bien, está bien. a los municipios. Por eso pensaba en la relación de la actividad turística per se, digamos, y el tributo de eso, si había ahí alguna relación, y al mismo tiempo, obviamente eso, si hay futuros datos, es un poco si eso viene a suplir el impacto de la actividad turística o no, digamos, si es propio de, digamos, sabiendo que la actividad turística tiene mucho impacto y sobre todo en determinados periodos de tiempo, Claro. por la estacionalidad, ujú, Pero lo quizá que había es cierto es que estudios, este es perdón, un atributo que es a todas las actividades, ¿no? claro, Entonces sí, lo sí, que hace ujú, Luciana es decir, me voy a fijar el diferencial, ¿no? sí. ¿Cuánto mm, alícuota más, cuánto alícuota menos? sí. Sí. No, ahí yo, Ana, o sea, mirando también y analizando, no, y viendo también lo que escribieron sobre España y cómo surgió la ecotasa y la tasa turística que está ahora, eh, no veo que tengan el mismo destino. Sobre todo, hasta los fondos es para difusión y promoción. No se menciona la de paliar algún impacto que genere la actividad. Por ahí, en ordenanzas más posteriores, se menciona algo, se hizo alguna amenda sobre eso, pero por el momento, hasta lo que vi, no se menciona eso de paliar esto del impacto. Bien. Bueno, ¿alguna Bueno, consulta más? ahí en el chat, Lu, Vale. si quieres leer. Cecilia, muy interesante el tema, propuesta y aprovecho para felicitar a Luciana, gracias. Es un buen disparador, por ejemplo, pensar los tributos de manera integrada, no solo territorialmente, sino por actividades que intervienen en la actividad turística y homogénea a toda la provincia, más allá de la heterogeneidad de sus componentes e integrantes. Bien, pensarlo más íntegramente en la provincia. Bueno, sí, lo que yo también pensé por ahí es dividir la provincia, pero bueno, también está, veremos esta clasificación según municipios turísticos, ahí tal vez pueda hacer alguna.
clasificación para dividir la provincia. Gracias, Cecilia. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta que nos quiera compartir? Ahí Claudio Quintana. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Primero, disculpas porque no pude escucharte, Luciana, todo el tiempo por un tema, una cuestión familiar, pero yo estudio los temas de la tasa turística también, en América Latina. Se ríe Ana, Ana Clara. Tú estabas hablando del tema de los tributos a actividades turísticas. En general, el tema del concepto de tasa turística está aplicado a los turistas. Tú abordaste eso, perdón porque hay una parte que me perdí de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es lo que le pueden cobrar a las actividades turísticas, a los alojamientos, etcétera, como tributo, y otra cosa que es el concepto más asociado y que se tiene más claro, es decir, cobramos la tasa turística a los turistas. Y ahí hay cuestiones diversas, ¿no? Desde el destino, lo que hablaba Jorge, cuestiones de elasticidad, tipo de destino, una cantidad de cosas. Claro. Tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires cobra el derecho de uso urbano, que se le llama, que en realidad es una tasa turística, con la finalidad, pero en tu estudio abordaste solamente el tema de las actividades, ¿no? ¿Hay en algún otro dentro de la provincia que cobren tasa turística con el concepto que tradicionalmente conocemos como tasa turística? Okay. Perdón, sí, capaz que lo No, mencionaste está pero bien, quería no, aportar un poco de eso. interesante. No, bueno, eso es también en lo que se diferencia el trabajo, de que cuando se analiza en general en el mundo la tasa turística es una tasa aplicada a los turistas directamente. Y en este caso lo que yo quería hacer era ver al proveedor por ahí, ¿no? ¿Qué tasas se le aplican? Acá Natalia me va a retar, pero todo surgió por el tema de exportación de impuestos, ¿sí? Que también lo vimos en federalismo fiscal. Y bueno, inició desde ahí también la idea de ver si se podía tener datos para ver esta exportación, o sea, qué terminaba pagando el turista que no estaba directamente aplicado a él. Pero bueno, al final terminé mirando cómo se graba a los proveedores del turismo. Y bien, y después en el resto de la provincia sí puede llegar a haber algún de estos tributos que están en el tercer grupo que mencionaba también, de que son más diversos, que los consideran tasa turística, o sea, lo denominan tasa turística, pero son muy diferentes a lo que estuve leyendo de la tasa turística de España, por ejemplo, porque son tasas que se aplican, por ejemplo, a la entrada de una laguna, el cobro de la entrada a la laguna, por ejemplo. No es como el cobro a la estadía en un hotel, ¿no? Sino es como la estadía de un día en un camping de una laguna, por ejemplo, o en un predio de una Pero laguna. tiene una contraprestación en el sentido que si es tasa, por ejemplo, tiene que tener una contraprestación, o no Sí, sé si tiene, no se menciona si ni no sería se como sabe a un dónde se impuesto, ¿no? destinan los fondos. Eso no aparece en la ordenanza impositiva, por ejemplo. Se dice la forma de pago, eh, el monto de la tasa, y no se dice a qué va destinado esa tasa. Lo que sí pueden tener un poco más de definición son estos fondos turísticos, que son contribuciones, en realidad, y tampoco son fondos que se recaudan directamente de una tasa aplicada al turista, sino que esos fondos suelen ser porcentajes de otras tasas. Por ejemplo, la tasa de seguridad e higiene suele destinar un 5% a el fondo de turismo, en el caso creo que era de Mar del Plata, de General Pueyrredón. Como que esos fondos se componen de porcentajes de otros tributos.
y no de Perdón, algo directamente, sí. no, yo iba a decir que si vos, Claudio, has trabajado en el tema, aunque no sea estrictamente, si ha sido tasas turísticas aplicadas a turistas también, Sí. tal vez Luciana le puedas pedir, pues, como para sumarlo como antecedente, porque no hay mucho escrito de esto, No, y bueno, y nada, y todo suma. Así que sobre todo, sí, sí. sí, perdón, Natalia. Sí, No. sobre todo con este concepto. En América Latina, yo estoy mirando caso de Buenos Aires, Montevideo también ha tenido un proceso, todavía no aplica una tasa, pero ha tenido un proceso. En Medellín también hubo un intento. En Brasil se cobra, por ejemplo, Gramado es un caso que estoy estudiando. Entonces, una mirada desde América Latina, el concepto de tasa, cobrarle a los turistas y ver la finalidad. En Europa sí está más estudiado, ha cambiado también el tema de la finalidad. O sea, es bien interesante el tema. Sobre todo desde la mirada de que yo trabajo también en el tema de las políticas públicas y bueno, la aplicación es lo que planteaba Ana, ¿no? Es decir, bueno, eso recaudado que redunde Claro. en mitigar algunos impactos que pueda tener el destino o generar nuevas infraestructuras, no sé, hay miles de cosas que pueden estar pasando. Así que nada, ese era el interés. Luciana a las órdenes. Ana Clara está ahí, que nos conocemos, trabajamos en algunos temas. Y bueno, felicitaciones. Gracias, gracias, Claudia. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos algo? ¿Una consulta? Estamos, me parece, ¿no? Estamos. No. Bueno, siendo casi las 12 en punto, damos por finalizado este seminario. Gracias, Lu. Estuvo buenísimo, re Muy linda la interesante, presentación, Luciana. re linda, Bueno, re gracias, linda. gracias. Gracias. Estaba muy nerviosa. Bueno, gracias. Bueno, Genial, Lu. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos el estamos primero no viendo. nos vemos el 8. Claro, el Sí, 8 de mayo es bueno. el próximo seminario, ¿sí? Ahí puse en el chat las fechas de mayo, que sería 8, 15 y 29. Ya tenemos expositores para todo el año casi. Así que, no, nos faltan algunos, así que Positiva, positiva. positivo. Bueno, Bien, Bueno, Agustina. Bueno, muchas gracias. nos vemos. Adiós. gracias a Gracias. Chao, todos, chao. gracias, saludos.